Hola a todos, bienvenidos a nuestra presentación sobre fisiología humana, donde abordaremos tres procesos esenciales para el funcionamiento de nuestro organismo: las bases biológicas sexuales, el sueño y la ingesta. Estos tres sistemas, aunque parecen independientes, comparten algo en común. Están regulados por estructuras cerebrales específicas y ritmos biológicos que garantizan la supervivencia, la reproducción y el equilibrio de nuestro cuerpo. A lo largo de los próximos minutos, mi compañero Emil les hablará sobre las bases biológicas del comportamiento sexual. Luego, Gabriela explicará cómo funciona el ciclo del sueño y sus fases. Y finalmente, Manuela cerrará con los mecanismos que regulan la ingesta de alimentos. Empecemos. Hola, soy Emil Kenney. ¿Te has preguntado qué hace que sintamos deseo, atracción o apego hacia otra persona? La respuesta no está únicamente en nuestras emociones o en nuestras experiencias. Mucho antes de que seamos conscientes de lo que sentimos, nuestro organismo ya está procesando señales genéticas, hormonales y neuronales. El cerebro interpreta estas señales, las hormonas las modifica, su actividad y los neurotransmisores participan en procesos relacionados con el placer, la motivación y el vínculo social. Entonces, ¿qué ocurre realmente en nuestro cerebro cuando aparece la conducta sexual y reproductiva? Para responder esta pregunta, debemos comenzar por sus bases biológicas. La conducta sexual y reproductiva no es un evento aislado, sino el resultado de la interacción entre la genética, el sistema nervioso y el sistema endocrino. El cerebro integra señales hormonales y ambientales a través de estructuras como el hipotálamo, la amígdala y el núcleo de accumbens, regulando así el deseo, la reproducción y el apego. Podemos entender esta conducta desde 4 pilares fundamentales. Primero, la genética según McCarthy y Arnold, 2011, los cromosomas XX, XY definen el sexo biológico, activan el desarrollo gonadal e inician la diferenciación cerebral desde las etapas muy tempranas. Segundo, el sistema nervioso, de acuerdo con Cis y Serre, 2005, este sistema integra estímulos sensoriales, emocionales y hormonales, coordina el comportamiento sexual y reproductivo y muestra una alta plasticidad durante el desarrollo. Tercero, el sistema endocrino, según Melis y colaboradores, 2022, libera las hormonas sexuales que regulan la maduración y la función reproductiva a través del eje del hipotálamo, hipófisis, gonas, conocido como el eje HPG. Y cuarto, los neurotransmisores. Baskerville y Douglas, 2008, explican que estos modulan el deseo, el placer, el deseo y la motivación, actuando en los circuitos de recompensa del cerebro. Ahora veamos cómo actúan las hormonas sexuales, específicamente en el cerebro. La testosterona, producida principalmente en los testículos, organiza el cerebro en etapas tempranas, aumenta el líbido y modula la agresión y la competitividad, impactando en el deseo sexual y la búsqueda de pareja. Los estrógenos producidos en los ovarios favorecen la plasticidad sináptica, protegen las neuronas y modulan la memoria y las emociones, influyendo en los ciclos reproductivos y la atracción. La progesterona modula el estado de ánimo y prepara al cerebro para la gestación. La oxitocina libera desde el hipotálamo, favorece el apego y el vínculo social. Participa en el placer y el orgasmo. Y la dopamina, producida en la sustancia negra y en el área tegmental ventral, activa el sistema de recompensa, genera placer y refuerza las conductas sexuales. Estas estructuras y hormonas actúan en conjunto siguiendo una secuencia clara. Los genes activan las hormonas sexuales que actúan sobre el hipotálamo
este comunica señales a la hipófisis, la cual estimula las gónadas, testículos u ovarios. Las gónadas liberan neurotransmisores como dopamina, oxitocina, serotonina y GABA, que generan una conexión reproductiva, despiertan el deseo sexual y la motivación, y finalmente dan lugar a la conducta reproductiva, reproducción, apego y cuidado parental. Finalmente, todo este proceso evoluciona a lo largo de la vida. Durante la vida fetal, las hormonas organizan el cerebro y los órganos reproductivos. En la infancia hay una elevada plasticidad cerebral y formación de conexiones neuronales. En la pubertad aumentan las hormonas sexuales generando cambios físicos y emocionales importantes. Posteriormente ocurre la maduración del sistema límbico y la corteza prefrontal, asociada a la búsqueda de identidad, y en la madurez se alcanza una conducta sexual madura y la capacidad reproductiva completa. En síntesis, la conducta sexual surge de la coordinación precisa entre los genes, las hormonas, el cerebro y los neurotransmisores. Hola, mi nombre es Gabriela. Les voy a hablar sobre el sueño en esta parte de la infografía. Bueno, el sueño es un comportamiento universal de los mamíferos y es fundamental para procesos como la recuperación física, el adecuado funcionamiento del sistema nervioso, el aprendizaje, la memoria. Aunque durante el sueño se disminuye nuestra interacción con el ambiente, el cerebro continúa teniendo una actividad organizada y ocurren diferentes cambios neuronales y fisiológicos. Como podemos observar en nuestra infografía, según Pace, Scott y Hobson, el sueño está regulado principalmente por dos mecanismos: el ritmo circadiano y la presión homeostática del sueño. El ritmo circadiano regula el ciclo de sueño y vigilia aproximadamente durante un periodo de 24 horas y está relacionado principalmente con los cambios de luz y oscuridad. Por otro lado, encontramos la presión homeostática. Esta aumenta mientras permanecemos despiertos. Uno de los mecanismos relacionados con esta presión es la acumulación de adenosina, que aumenta durante la vigilia y contribuye a generar la necesidad de dormir. Por lo tanto, podemos decir que el sueño depende de la interacción entre nuestro reloj biológico y la cantidad de tiempo que llevamos despiertos. Hablemos sobre las estructuras cerebrales importantes. Tenemos el núcleo supraquiasmático, que actúa como un reloj biológico. Tenemos el hipotálamo y estructuras importantes en el área preóptica ventrolateral. Esta es conocida como VLPO. Sus neuronas utilizan principalmente el neurotransmisor GABA y favorece al inicio del sueño al inhibir diferentes sistemas cerebrales que mantienen la vigilia. También el tronco encefálico, la glándula pineal, que es encargada de producir melatonina, una hormona relacionada con la regulación del ritmo circadiano y el ciclo del sueño-vigilia. También tenemos los ciclos de sueño. Según Patel y colaboradores, durante una noche normalmente atravesamos entre 4 y 6 ciclos y cada uno tiene una duración aproximada de 90 a 110 minutos. El sueño se divide en dos fases. Uno, NREM, que significa Not Rapid Eye Moves, como sin movimientos rápidos en los ojos, y el otro es REM, que rápidos movimientos oculares, la traducción al español. La fase de NREM está formada por 3 etapas: número 1, número 2 y número 3. La primera, número 1, que corresponde a la transición entre la vigilia y el sueño. Esta corresponde aproximadamente al 5% del tiempo total de sueño. Después, la número 2. Esta representa aproximadamente el 45% del sueño. En esta etapa se disminuye la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, aparecen los usos de sueño y los complejos K, que son patrones característicos de la actividad cerebral durante la fase que están.
relacionados. Luego encontramos número 3, que corresponde al sueño profundo o sueño de ondas lentas. En esta etapa predominan las ondas delta, que tienen una frecuencia baja y una amplitud elevada. Y finalmente está la fase REM, que significa movimientos oculares rápidos, como lo dije previamente. Durante el REM encontramos una actividad cerebral elevada, similar en algunos aspectos a la vigilia. Se producen movimientos oculares rápidos, los sueños suelen ser más vívidos y aparece una marcada disminución del tono de los músculos esqueléticos, conocidos como atonía muscular. Es importante recordar que estas fases no ocurren una sola vez, se repiten durante noches siguiendo aproximadamente la secuencia número 1, número 2, número 3, número 2, REM. Además, al comienzo de la noche suele haber periodos más prolongados de sueño profundo, mientras que los periodos REM tienden a aumentar hacia el final de la noche. Bueno, y con eso terminamos la explicación de la sección de sueño y damos paso a la explicación de los siguientes procesos en nuestra infografía. Gracias. La ingesta alimentaria es un proceso fisiológico complejo que integra señales periféricas y centrales para mantener el equilibrio energético del organismo. Lejos de ser un simple acto voluntario, la conducta de comer responde a una red neurohumoral en la que el tracto gastrointestinal, considerado el órgano endocrino más extenso del cuerpo, con más de 30 genes de hormonas expresados y más de 100 péptidos bioactivos, se comunica constantemente con el sistema nervioso central, según explica Suzuki colaboradores, 2011. Este proceso puede describirse en 4 momentos secuenciales, como lo es privación, búsqueda, absorción y saciedad. El primero es la privación. El déficit energético eleva la grelina gástrica, que actúa sobre el hipotálamo, estimulando el apetito. Es hasta ahora la única hormona orexigénica que aumenta el hambre producida por el tracto digestivo. El segundo es la búsqueda. En el hipotálamo, las señales de grelina activan neuronas NPY AGRP del núcleo arcuato, que impulsan la conducta de búsqueda de alimento, integrándose con las vías límbicas de recompensa, como la dopamina. El tercero es la absorción. Al llegar el alimento al tracto gastrointestinal, esta libera hormonas como la colecistoquinina, el péptido YY, el polipéptido pancreático y el GLP-1. La colecistoquinina, en particular, enlentece el vaciamiento gástrico y transmite señales de saciedad al sistema nervioso central por la vía vagal. El cuarto es la saciedad. La dimensión gástrica por sí sola, incluso sin nutrientes, ya reduce la ingesta, mostrando que hay una vía mecánica de saciedad independiente de la química de los nutrientes. Estas señales de corto plazo se integran en el hipotálamo junto con señales de largo plazo relacionadas con las reservas de energía corporal. Comprender estas bases biológicas nos permiten entender no solo cómo el cuerpo regula el hambre día a día, sino también por qué su desregulación está implicada en condiciones como la obesidad, según Calat 2014. Como pudimos ver, el comportamiento sexual, el sueño y la ingesta son procesos fisiológicos regulados por estructuras cerebrales específicas y mecanismos hormonales precisos. Aunque cumplen funciones distintas, todos comparten un mismo objetivo: mantener el equilibrio interno de nuestro organismo y garantizar nuestra supervivencia. Comprender estos procesos no solo nos ayuda a entender
mejor cómo funciona el cuerpo humano, sino también a valorar la importancia de los hábitos saludables como dormir bien, alimentarnos de forma equilibrada y cuidar nuestra salud integral. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.